Bueno, esta tarde vamos a estar hablando de una historia hermosa, una historia que habla acerca de construir, que habla acerca de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Te invito a buscar Nehemías capítulo 4, vamos a estar leyendo los 3 primeros versículos de Nehemías capítulo 4. Empezamos en el verso número 1 hasta el verso número 3. Nehemías capítulo 4, versículo del 1 al 3. Pueden buscar ahí en sus Biblias, en su tablet, en su teléfono. Nehemías capítulo 4, versículo del 1 al 3. Dice la palabra del Señor. Cuando Sanbalat se enteró de que estábamos reconstruyendo la muralla, se enojó muchísimo, se puso furioso y se burló de los judíos, diciendo ante sus amigos y los oficiales del ejército de Samaria: ¿qué cree que está haciendo este pobre y debilucho grupo de judíos? ¿Acaso creen que pueden construir la muralla en un día por tan solo ofrecer unos cuantos sacrificios? ¿Realmente creen que pueden hacer algo con piedras rescatadas de un montón de escombros y, para colmo, piedras calcinadas? Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Quiero comenzar con una pregunta en esta tarde, y la pregunta es esta: ¿en qué condiciones se encuentran los muros de tu vida, los muros de tu corazón? Muchos cristianos vivimos con los muros de nuestras vidas rodeados de ruinas. Primero se aflojó un ladrillo, una parte de la mezcla, luego apareció una grieta, luego la parte agrietada se hizo trizas y se abrió un agujero. Por causa del descuido, la maleza de la carnalidad comenzó a crecer a través del muro. Poco a poco el enemigo, el diablo, logró acceso a nuestras vidas, y cuando esto ha sucedido, podemos aparentar que todo está bien, pero en realidad hemos perdido la confianza en nuestro Dios y probablemente solo queden vestigios de lo que un día fuimos como cristianos. Cuando esto sucede, recordamos el pasado para decir qué tiempos aquellos. Cuando yo era joven, yo iba a la iglesia. Cuando yo era joven, cantaba en el coro. Cuando yo era joven, predicaba el evangelio. Ahora la vida se ha complicado y ya no lo hago. Muy pocos logran recuperarse y empezar de nuevo. Como enseñábamos al principio en la clase, muchas veces la vergüenza nos juega una mala pasada. Se necesita mucha valentía para empezar de cero o para empezar de nuevo. Si estás dispuesto a comenzar de nuevo con el Señor, este mensaje es para ti. Si tú has caído en pecado y estás ahora volviendo al Señor y tú quieres hacer las cosas bien, este mensaje es para ti. Si tienes un ministerio dentro de la iglesia, si estás queriendo emprender algo nuevo con el Señor y estás empezando y no sabes qué hacer o cómo hacerlo, este mensaje es para ti. Si leemos en el capítulo número 1, versículo número 2 de Nehemías, dice que Nehemías era el copero del rey, era alguien importante. Sin embargo, uno de sus hermanos, llamado Hanani, llegaron con unos varones de Judá, y Nehemías le preguntó por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Ellos respondieron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta. El término hebreo que se tradujo como afrenta o como gran mal significa miseria y calamidad. La palabra hebrea traducida como afrenta significa agudo, penetrante, cortante, que traspasa. Los judíos de Jerusalén vivían en ese momento en la vergüenza, en la miseria. Cuando Nehemías llegó a Jerusalén, estuvo varios días caminando, tratando de hacer un análisis acerca de todos los escombros, acerca de todo el desastre que estaban en las murallas de Jerusalén. Así que cuando él hizo
todo este análisis, él buscó a los funcionarios, dice el versículo 16, versículo 20 del capítulo 2, los funcionarios de la ciudad no supieron de mi salida ni de lo que hice, porque aún no le había dicho nada a nadie sobre mis planes. Todavía no había hablado con los líderes judíos, los sacerdotes, los nobles, los funcionarios, ni con ningún otro en la administración. Pero ahora les dije, ustedes saben muy bien las dificultades en que estamos. Jerusalén yace en ruinas y sus puertas fueron destruidas por fuego. Reconstruyamos la muralla de Jerusalén y pongamos fin a esta desgracia. Después le conté cómo la bondadosa mano de Dios estaba sobre mí y acerca de mi conversación con el rey. De inmediato, cuando Nehemías le propone, vamos a reconstruir las murallas, ellos contestaron, sí, reconstruyamos la muralla. Así que comenzaron la buena obra. Versículo 19. Sin embargo, cuando Sanbalat, Tobías y Gesem, el árabe, se enteraron de nuestro plan, se burlaron con desprecio. ¿Qué están haciendo?, preguntaron. ¿Se rebelan contra el rey? Versículo 20. Yo contesté, el Dios del cielo nos ayudará a tener éxito. Nosotros, sus siervos, comenzaremos a reconstruir esta muralla, pero ustedes no tienen ninguna parte ni derecho legal o reclamo histórico en Jerusalén. Ahora, vuelvo y repito, si has estado apartado y estás recomenzando, quieres comenzar otra vez con el Señor, si has caído y quieres volver a comenzar, yo quiero decirte que he estado en tu lugar en muchas ocasiones. He estado en tu lugar en muchas ocasiones cuando me he desanimado, cuando yo he orado y de pronto caigo en un pecado y vuelvo otra vez a buscar al Señor y vuelvo otra vez a fallarle a Dios. Y entonces en eso de que estoy buscando a Dios, de que estoy fallando, de que no logro avanzar, por supuesto el enemigo trata de hacerme caer otra vez, trata de paralizarme. Por eso te digo, si Dios te ha llamado a un ministerio y estás volviendo a comenzar, si Dios te está llamando otra vez, este mensaje es para ti. Hay algunos principios, algunas enseñanzas que quiero compartir con ustedes en esta tarde, y la primera es esta. El diablo no podrá detener la obra de Dios que has comenzado, pero sí tratará de influir en tus decisiones. Él no puede hacer nada para detener la obra, pero Él va a tratar de influir en tus decisiones, porque el diablo trabaja en la mente. El diablo trabaja con los pensamientos. Cuando el diablo se da cuenta que estás avanzando en lo que Dios te ha mostrado, Él se va a levantar contra ti usando la crítica y la burla para amedrentarte. Versículo 1 del capítulo 4. Cuando Sanbalat se enteró de que estábamos reconstruyendo la muralla, se enojó muchísimo. Sanbalat usó palabras hirientes para desanimar a los que estaban haciendo la obra de Dios. Es decir, tú estás queriendo hacer la obra del Señor, estás queriendo reconstruir, que Dios reconstruya las murallas de tu corazón que están en ruinas. Y el enemigo, cuando se dé cuenta que estás avanzando en el reino, cuando el enemigo se dé cuenta que tú estás parado en la brecha, cuando el enemigo se dé cuenta que ahora tú quieres volver a caminar en santidad, el diablo va a levantar gente a tu alrededor con palabras hirientes para burlarse de ti, para recordarte el pasado, para decirte vas a fallar otra vez, no lo vas a lograr. Puede que lo quieras intentar mucho, pero no lo vas a hacer. La segunda carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 5, el apóstol Pablo dice, cuando llegamos a Macedonia no hubo descanso para nosotros, enfrentamos conflictos de todos los lados, con batallas por fuera y temores por dentro. El diablo, si tú has empezado a hacer algo de parte del Señor, el diablo no va a poder detener la obra que Dios ha comenzado en tu vida. Pero Él sí va a tratar de influir en tus decisiones. Y cuando tú quieres comenzar a caminar con el Señor, estás entrando en una guerra, estás entrando en una batalla.
Cuando tú comienzas a meterte con Dios, cuando comienzas a orar, cuando comienzas a ayunar, cuando comienzas a pedir una palabra de parte del Señor, cuando tú te tiras de rodillas, cuando te levantas en las madrugadas para clamar a Dios, cuando te metes en la brecha, vas a sentir la oposición muy cerca. Y hay veces que la oposición comienza con la familia. No te entienden, no te comprenden, estás tomando decisiones radicales, pero no entienden ni atrás ni adelante. Y hay algo que yo he aprendido en la vida cristiana, y es esto: ninguna bendición deja de recibir oposición. Es más, cuando yo veo que Dios me está mostrando que hay que hacer algo y comenzamos a caminar en lo que Dios me está mostrando y comienzo a ver oposición, lo primero que viene en mi mente es: la bendición va a ser grande. La bendición es grande. Si hay oposición, es porque la bendición va a ser grande. Segunda enseñanza: el diablo no podrá detener la obra que has comenzado, pero sí tratará de recordarte tus debilidades. Sanballat se puso furioso y se burló de los judíos. Versículo 2, diciendo ante sus amigos y los oficiales del ejército de Samaria: ¿qué cree que está haciendo este pobre y debilucho grupo de judíos? ¿A dónde vas a ir si tú eres un débil que cada rato cae en pecado? ¿A dónde vas a ir si no eres capaz muchas veces de terminar una oración? El diablo no va a poder detener lo que Dios ha puesto en tus manos, pero Él va a influenciar de tal manera en que Él va a hacerte recordar lo débil que tú eres. ¿Cuántas veces tú has caído? Y eso me hace recordar la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 10. Dice Pablo: es por esto, por lo que me deleito en mis debilidades, y en los insultos, y en privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. O sea, el peligro está que Dios te está llamando a hacer algo y tú te sientes capacitado. Cuando tú te sientes capacitado, ahí viene la caída. Pero cuando Dios te está llamando a hacer algo y tú te sientes insuficiente y sientes que no puedes y sientes que es mucho más grande que tú, entonces Dios te va a mostrar que en medio de tu debilidad tú vas a poder experimentar su fortaleza. Te recuerdo la segunda enseñanza. El diablo no podrá detener la obra que has comenzado, pero sí tratará de recordarte tus debilidades. Y yo pregunto: ¿cuántos de los que estamos aquí somos débiles? Yo soy débil y por eso caigo. Y yo soy débil y por eso fallo. Y voy a tropezar y voy a equivocarme y voy a hacer tal vez en el futuro cosas que no debo hacer. Dios me ayude, pero cuando Dios mira tu corazón, cuando Dios mira que tú reconoces que tú eres débil, entonces tú vas a poder experimentar la gracia de Dios y vas a poder experimentar la fortaleza de Dios en medio de tu debilidad. Mi pregunta: ¿estás queriendo comenzar otra vez con el Señor? ¿Estás queriendo? Dios te ha entregado un ministerio, Dios te ha hablado en la madrugada y te ha dicho algo que va a hacer contigo. Tienes que recordar estas dos enseñanzas, también esta tercera. El diablo no podrá detener la obra de Dios que ha comenzado, pero sí tratará de mostrarte que no tienes los recursos que necesitas. ¿Realmente creen que pueden hacer algo? Está diciendo los enemigos de Dios a estos judíos que están junto con Nehemías. ¿Realmente creen que pueden hacer algo con piedras rescatadas de un montón de escombros? Y para colmo, piedras calcinadas. El versículo 3 del capítulo 4, Tobías, el amonita, que estaba a su lado, comentó: esa muralla se vendría abajo si tan siquiera un zorro caminara sobre ella. Y no hay nada más espectacular que tener una palabra de parte de Dios con algo que Él va a hacer contigo a través de ti para bendecir a los demás. No hay nada más espectacular
que darte cuenta que Dios va a hacer algo con poco, con lo poco que tienes. Entonces va a venir alguien y te va a decir, pero ¿cómo tú pretendes hacer esto o hacer aquello si no tienes nada en tus manos? Y es ahí cuando uno aprende a caminar en fe, es cuando uno aprende a caminar en lo que Dios te habló y no en lo que estás viendo a tu alrededor. Es cuando tú comprendes que tu fe tiene que estar puesta en el Dios que provee y no en los recursos que posees. Y por eso hay gente que no ve a Dios. Porque cuando Dios le habla, que mira lo que tiene. Si Dios te habla y mira lo que tienes, no vas a salir más de ese lugar. Pero si Dios te habla y tú confías en lo que Dios te ha hablado, en la provisión del Señor, tú vas a ver más allá. Vas a ver no lo que tienes, sino lo que Dios puede hacer con lo que tú tienes. Yo recuerdo cuando estábamos pastoreando en Cuba, estábamos construyendo y estábamos construyendo en fe. ¿Qué significa en fe? Sin tener nada. ¿Qué hacíamos? Abríamos los huecos porque confiábamos que el Señor, cuando abríamos los huecos, Él iba a dar la provisión para que esos huecos se llenaran de cemento, de concreto y poder edificar lo que Él le había dicho que había que edificar. Entonces, claro, la gente que estaba a mi alrededor, que no entendía bien, y decíamos, vamos a hacer esto, ¿qué decía la gente? ¿Cómo lo puedes hacer si no tienes nada con qué hacerlo? Porque aprendimos que no se trata de cuánto tengo, sino de lo que Dios quiere. Cuando tú aprendes eso, tú eres capaz de caminar con Dios y de ir con Dios y obedecer al Señor donde quiera que Él te lleve, donde quiera que Él te impulse. Tú vas a ir porque tú vas a confiar en el plan del Señor y no en lo que estás viendo con tus ojos. La vida cristiana es una empresa de fe. La vida cristiana es una empresa de confiar en Dios. La vida cristiana es una empresa de poder ver aquello que Dios te está mostrando, aun cuando lo que está a tu alrededor no existe. El diablo no podrá detener la obra de Dios que ha comenzado, pero sí tratará de mostrarte que no tienes los recursos que necesitas. El Señor estaba levantando una muralla de un montón de escombros y para colmo, piedras calcinadas. ¿Sabes por qué? Porque Dios se glorifica en lo vil y lo menospreciado. Así como estaban esos muros representaban el corazón de los judíos que lo estaban construyendo. Y ellos estaban construyendo el muro porque querían protegerse del enemigo, pero también porque en su corazón estaba el anhelo de que el Señor reconstruyera los muros que el pecado había destruido. Otra enseñanza, entrégale al Señor tus cargas. ¿Cuántos entraron por esta puerta con el saco de problemas? Veo aquí que hay varios sacos. El saco es tan grande que no te veo. Cuando tú estás caminando con el Señor, Él no quiere, no estás tú ni yo estamos diseñados para andar con carga. No estamos diseñados. ¿Por qué? Porque no podemos. ¿Cuál es el diseño del Señor? Venid a mí, todos los que traen cargas, todos los que traen un saco. ¿Se entiende en Venezuela qué es un saco? Todo el que trae un saco lleno de problemas, el diseño es que Jesús lo lleve por mí. No es que yo lo lleve por mí mismo. No es que yo ande con ellos. Imagínese que usted está reconstruyendo un muro, que usted está haciendo algo para Dios, que Dios lo ha llamado a hacer algo para reconstruir una ciudad, y el enemigo constantemente está diciéndote cosas, se está burlando. ¿Qué hizo Nehemías? Nehemías no se puso a confrontar al enemigo. Él no se puso a pelear con el enemigo. ¿Qué hizo él? Versículo 4. Entonces, ¿qué hizo Nehemías? Entonces, oró.
¿Qué tienes que hacer tú cuando estás lleno de problemas? Orar. Miren qué fácil. Pero no es orar nada más, porque muchos oran, pero siguen con el morral a cuestas. O siguen con la mochila a cuestas. Escúchanos, Dios nuestro, porque se burlan de nosotros. Y ahora Nehemías dice que sus burlas recaigan sobre sus propias cabezas y que ellos mismos sean llevados cautivos a una tierra extraña. No pases por alto su culpa, no borres sus pecados porque han provocado tu enojo delante de los que reconstruyen la muralla. Señor, este problema mío yo te lo entrego a ti porque yo no puedo. Y esto es una cosa que a veces no necesitamos aprender. Cuando estamos caminando con el Señor, por supuesto el enemigo se va a levantar contra ti, pero esa pelea contra el enemigo le pertenece ¿a quién? ¿A quién le pertenece? Al Señor. ¿Qué te pertenece a ti? Enfocarte en lo que Él te ha dicho que tienes que hacer. Entonces, cuando alguien nos ataca, ¿qué hacemos? Atacamos a la persona. Así respondemos. Cuando alguien me ataca, ¿qué hago? ¿Cómo? Cuando alguien me ataca, ¿qué hago? La respuesta es fácil, está ahí en el versículo. ¿Qué hago? ¿Qué es lo primero que hago? Oro. Señor, esta gente. Ustedes saben que eso es, ilumínalos o elimínalos. Pero usted no va contra la gente. Usted no va contra la gente porque la Biblia enseña que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Usted no va a ripostar. Usted va a orar y usted le va a decir, Señor, te los entrego. Yo no puedo con esto. Yo voy a seguir reconstruyendo la muralla. Yo voy a seguir dejando que tu Espíritu Santo obre en mi vida. Yo voy a seguir metiéndome en oración. Yo voy a seguir leyendo tu palabra. Yo voy a seguir predicando. Yo no me voy a ir contra la gente. Yo voy a ir a donde tú estás para que tú me defiendas. Yo no voy a ir contra mi enemigo. Eso te pertenece a ti porque entendemos que hay una guerra y la guerra es espiritual, no es física. Última enseñanza. La obra que Dios ha puesto en tus manos no es algo que vas a hacer solo. Cuando Dios te llama a hacer algo, no lo vas a hacer solo, lo vas a hacer con otras personas. Y es aquí donde muchos a veces no logran llegar. ¿Qué significa eso? Significa que Dios me va a llamar a mí, pero yo voy a tener que lidiar con las personas que Dios va a poner a mi alrededor para hacer la obra que también ellos van a hacer junto conmigo. Dios no llama a nadie para que haga algo solo. Dios llama a su pueblo para que su pueblo le adore y haga todo en unidad. Vas a necesitar la ayuda de los que están a tu alrededor. Versículo 6 del capítulo 4. Por fin se completó la muralla alrededor de toda la ciudad hasta la mitad de su altura, porque el pueblo había trabajado con entusiasmo. Así que Dios llama a Nehemías para reconstruir los muros, pero cuando Nehemías diagnosticó cuál era la problemática, cómo había que hacer, él llamó a los líderes del pueblo y después por familias comenzaron a reconstruir el muro. Dios te llamó a hacer algo, pero Dios no te llamó a que lo hagas solo, sino que lo hagas en conjunto con otros hermanos. Y esto es importante. En la iglesia no existe lobos solitarios. No hay llamamiento. Por ejemplo, cuando Dios llama a un misionero, Dios llama a un misionero, pero Dios también le confirma a la iglesia que está llamando a ese misionero. Cuando Dios llama a alguien para pastorear, no llama a ese pastor para que él lo haga todo solo, sino para que como iglesia todos puedan hacer el llamado que Dios le dio a ese pastor.
Y me llama la atención que la palabra entusiasmo, dice que ellos terminaron de hacer esta obra, dejaron por la mitad la muralla y la hicieron con entusiasmo. El pueblo había trabajado con entusiasmo. Si tú quieres ver la gloria de Dios en tu vida, necesitas trabajar. ¿Qué significa trabajar? Orar, pagar el precio de decirle que no al pecado. Porque las cosas no caen, hay un buen dicho, no caen del cielo. Tienes que buscar en la intimidad la presencia de Dios para que Él se derrame en tu vida, para que Él se revele a tu corazón, para que Él trabaje en tu corazón, para que Él trabaje en mi corazón y esas murallas que están destruidas por causa del pecado, que han sido destruidas por mis malas decisiones, el Señor comience a reconstruir esa muralla y juntos podamos trabajar para que Dios siga santificando a su iglesia, alejándonos del pecado. Pero estos trabajadores, cuando estaban reconstruyendo la muralla, lo hicieron con entusiasmo. Y sabe, las palabras entusiasmo tienen un significado. Ese significado significa tener a Dios adentro. Eso significa entusiasmo. Cuando alguien es entusiasta, se supone que Dios está dentro de esa persona. Y esa persona está desbordada de alegría, de emoción, de pasión. Porque cuando nosotros trabajamos para la gloria de Dios, cuando hacemos lo que hacemos, lo hacemos con pasión, lo hacemos con amor, lo hacemos con excelencia, lo hacemos con entusiasmo, viendo que todo el trabajo que Dios nos está permitiendo hacer es con la única intención de poder glorificar su nombre, es con la única intención de poder reconstruir las murallas de tu corazón, de mi corazón, del corazón de la iglesia, pero aún más del corazón de la gente que vive a nuestro alrededor. Dios quiere que comencemos a trabajar con entusiasmo por las murallas que el pecado ha destruido en esta ciudad. Y Él quiere contar contigo, Él cuenta contigo. Él cuenta contigo para que hoy tú puedas decir, Señor, yo quiero ser un obrero más en tu obra. Yo no quiero ser un líder, quiero ser un obrero. Porque lo que te convierte en líder es ser un obrero. Lo que te convierte en líder es que tú seas un siervo. Seas alguien que así como estás dispuesto a bendecir, estás dispuesto a que te corrijan, estés dispuesto a que te digan que no lo estás haciendo bien, estás dispuesto a poder decir, fallé, perdón. Yo no sé cuál es tu situación, pero si tú has estado en el pasado y estás volviendo al Señor, este mensaje es para ti porque tú necesitas volver al Señor porque Él es el único que puede acotejar tu vida. Él es el único que puede transformar tu vida. Él es el único que puede convertir lo imposible en posible. Él es el único que puede traer restauración en tu matrimonio. Él es el único que puede poner en el carril a tus hijos. Él es el único que puede poner en orden a tu esposo o a tu esposa, al jefe del trabajo. Él es el único que puede hacer las cosas diferentes. Por eso tú y yo tenemos que ir al Señor constantemente, entendiendo que si Él te está llamando para hacer algo nuevo, para hacer algo en tu vida, y de seguro que sí te está llamando. Si no vemos más ministerios en la iglesia, no es porque los ministerios no están en la estructura de la iglesia local, sino es porque no se están haciendo. ¿Me hago entender? Dios quiere hacer algo en tu vida a través de ti. Y lo que Él quiere hacer en tu vida probablemente no se parezca a lo que yo conozco o a lo que conocemos como iglesia, pero Él lo quiere hacer. Pero tal vez es intentado y ha fracasado. Tal vez tú estás pensando que eso que Dios está poniendo en tu vida, en tu corazón, no va a ser aprobado porque no se hace, porque no lo has visto. Pero quiero decirte que Dios quiere levantar un pueblo enamorado de Él. Dios quiere levantar un pueblo lleno de su Espíritu Santo. Dios quiere levantar un pueblo que esté dispuesto a reconstruir la muralla. Dios está levantando y está queriendo levantar un pueblo
que en el siglo XXI, en medio del caos que estamos viviendo, podamos hacer la diferencia porque llevemos el amor de Jesús a aquellos que no lo tienen, de diferentes formas, de diferentes maneras. No importa cómo, no importa la manera, si lo hacemos guiados por el Señor, si lo hacemos guiados por su Espíritu Santo, no importa que otros no lo vean bien, si el Señor te está probando. Y vas a ver, así como vas a ver el llamado de Dios, vas a oír claramente al enemigo del diablo diciéndote: ¿quién es este pobre debilucho que se atreve a hacer algo para Dios? Yo no sé a quién Dios le ha hablado en esta tarde. A mí me ha hablado porque en muchas ocasiones uno dice: ya no voy a seguir más, o no lo voy a hacer más. De hecho, cuando me hablaron de esta iglesia, yo dije: no, yo no vuelvo a ser pastor. Porque ser pastor, si lo vas a hacer bien, implica sufrimiento, implica si tú quieres hacer las cosas bien para el Señor, tienes que estar dispuesto a sufrir. Si tú quieres hacer las cosas bien para el Señor, tú tienes que estar dispuesto a pagar el precio de ser un discípulo que hace discípulos. Si tú estás dispuesto a servir al Señor, tienes que saber de que Dios te va a llamar a hacer cosas que otros no van a hacer. Vamos a orar. Y vamos a pedir al Señor que si hay algo que no está funcionando bien, Él nos perdone. Si hay algo que no está, que necesita ser restaurado, pidámosle al Señor: Señor, reconstruye lo que está caído. Si Dios te está diciendo en esta hora que te está llamando para hacer algo, dile que sí. No te preocupes por lo que no tienes, no te preocupes por lo débil que te sientes. Él te va a ayudar. Si Él te llama, Él te va a capacitar. Si tu hogar está destruido, déjale tu carga al Señor. Él es especialista en resolver problemas imposibles. Padre, en esta hora te damos gracias. Te rogamos que en esta tarde podamos venir a ti, Señor, con un corazón contrito y humillado. Permite, Señor, que en esta tarde podamos venir tal cual somos, sin ninguna máscara. Que podamos ir delante de ti ahora, Señor, sin prejuicios, sin poner condiciones, simplemente rindiéndonos delante de tu presencia para que la obra de tu Espíritu Santo continúe transformando nuestros corazones. Te ruego que en esta tarde, Señor, tú seas propicio a cada uno de los que estamos aquí. Seas propicio a nuestra necesidad. Y dependiendo de lo que necesitemos, seas tú, Señor, obrando con poder, con gloria. Si alguno de los que estamos aquí en esta tarde necesitamos regresar otra vez a ti en arrepentimiento, Señor, que hoy lo podamos hacer. Ayúdanos, Jesús. Gracias, Señor.